El debate caliente con Enrique Fernández, directo desde la República Dominicana. Debate caliente, temas políticos de la geopolítica internacional. Vamos a felicitar a toda América Latina con motivo de las Navidades y también felicitarlo a todos con motivo de Año Nuevo. Ojalá que las cosas marchen de otra manera, que usted pueda concretar los planes y que el mundo se encamine por el camino, como dicen, de la paz. Bueno, pues damos la bienvenida a todos ustedes, a los suscriptores del canal. Vamos a hablar del caso de Venezuela, que ha pasado en las últimas 72 horas, después de ese triunfo diplomático que tuvo Venezuela en las Naciones Unidas. Bueno, pues el gobierno de Venezuela expresó a Rusia. Esta declaración salió el jueves 25 de diciembre y dice su profundo agradecimiento a la Federación de Rusia por su apoyo histórico y estratégico en la salvaguarda de la integridad territorial y la soberanía nacional frente a lo que calificó como una escalada de amenazas por parte de los Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir, señores, que las relaciones entre Rusia y Venezuela están bien compactadas, porque las actuaciones últimas de Estados Unidos, donde trata de imponer un bloqueo naval, una cuarentena a los buques petroleros venezolanos, tiene prácticamente incómodo a potencias como China y Rusia, porque acusan a Venezuela, acusan a Estados Unidos de violar lo que se llama los tratados internacionales sobre la navegación. Venezuela ha estado luchando contra esto, porque hay que decir que el petróleo venezolano es la espina dorsal de la economía de Venezuela hasta ahora, y tiene compromisos comerciales con muchos países, entre ellos Estados Unidos. Pero el bloqueo para Chevron no existe, porque Estados Unidos esos barcos no lo va a perseguir. Pero ¿cuál es el problema de este bloqueo o de esta cuarentena? Que yo dudo de que pueda Estados Unidos ser eficaz en esto, primero porque tiene deficiencias. Su guardia costera de Estados Unidos no tiene los recursos necesarios para embarcarse en una aventura como esta, por las implicaciones políticas y las implicaciones que tienen algunas naciones que necesitan el petróleo venezolano, tanto Rusia como China. Lo que se está planteando es que Venezuela tendrá que prepararse, porque Estados Unidos va a intentar esta cuarentena. Dicen ellos que en 40 días Venezuela podría prácticamente rendirse a los brazos de Estados Unidos, cosa que dudamos, porque hay mecanismos también de emergencia que usted lo pone a funcionar y puede subsistir. Ahora lo que hay que ver es las implicaciones. ¿Podrá el mundo subsistir a estos acontecimientos? Porque ya Irán se ha sumado a esta lucha en contra de esta cuarentena o este bloqueo. Precisamente en el día de hoy, Irán incautó su segundo barco
que pertenece a Estados Unidos, porque aquí todo el mundo compra petróleo en el mercado negro, y más con las sanciones que tiene Rusia. En el mercado negro, lo que se llaman flota fantasma, están dirigidas por grandes potencias que necesitan conseguir petróleo un poquito más barato. Porque si son barcos sancionados, hay una pequeña rebaja, que es mucho dinero en el petróleo. Entonces, China, Irán, Rusia, todos tienen flotilla fantasma, y los europeos la compran también. Y Estados Unidos compra petróleo también fantasma. Lo que pasa es que ahora Donald Trump quiere apropiarse de los barcos de Venezuela, y lo ha hecho, pero tiene una resistencia interna de grandes proporciones por los intereses que envuelven estas negociaciones o estas incautaciones. Entonces, ¿qué ha hecho Irán? Que tiene una alianza estratégica con Venezuela por los mismos intereses que estamos hablando. Que si esto sigue, esta cuarentena que piensa plantar Estados Unidos en el Caribe, ya se está hablando inclusive de cerrar el estrecho famoso de Hormuz por allá por Irán, donde pasa precisamente una gran cantidad, un volumen grande, quizás el 25% del petróleo a nivel mundial pasa por ese estrecho. Entonces Irán, dependiendo cómo marche la situación, podría hasta cerrarlo. ¿Qué implicaría eso? Bueno, una subida enorme de los precios del petróleo y provocaría una crisis económica. Hay mucha presión en Estados Unidos porque Estados Unidos se vería perjudicado también. Precisamente porque el volumen de petróleo que puede estar afectado afecta también a los Estados Unidos y a China, pero también la India, que es uno de los grandes consumidores. Son países grandes que necesitan un gran volumen de combustible y tienen que comprarlo a todos los países que venden para poder poner esa maquinaria a trabajar. Pero la importancia de Venezuela en este aspecto es que ha despertado el interés de Donald Trump de quedarse con la riqueza de Venezuela. Pero los cálculos le fallaron, porque Venezuela se ha estado preparando durante años para poder preservar su soberanía primero y segundo sus recursos naturales, que el pueblo mismo lo defiende, porque una de las características después de estas expropiaciones que se hicieron, esta reformulación del mercado en Venezuela, los recursos están llegando a los pobres, han podido sobrevivir los venezolanos con un bloqueo férreo, donde inclusive no podían comprar ni insumos médicos. Hay que recordar lo que pasó en Venezuela en la pandemia, que nadie querían venderle las vacunas. Y Venezuela tuvo el acceso de Rusia, ¿verdad? Y de Cuba. Bueno, y solucionó. El COVID no hizo nada en Venezuela, a pesar del bloqueo que le tenían a las medicinas. Eso es para que ustedes vean lo difícil que es vivir en una nación donde, teniendo los recursos que tiene, no podía ni hacer negocio. La sacaron del sistema SWIFT y sobrevivió.
Y traigo esto a colación porque salió un estudio reciente de la CEPAL, el más reciente. Y para sorpresa de muchos, Venezuela es el país de América Latina de mayor crecimiento económico. Yo diría que esto es una proeza, esto hay que celebrarlo. Porque a pesar de usted tener un bloqueo férreo que le impide captar recursos y también desarrollarse a nivel económico, ese pueblo hace un esfuerzo y derrota internamente todas esas sanciones y obliga a una dependencia como la CEPAL, que pertenece a la ONU, a emitir un informe donde dice que Venezuela es el país que va a cerrar con el mayor crecimiento económico de América Latina. Yo pienso que a Maduro hay que felicitarlo. Vamos a ver ese reportaje de la CEPAL, donde habla, con cifras naturalmente, el crecimiento económico de Venezuela. Adelante. Atención, Venezuela se convierte oficialmente en el motor económico de toda la región. Ni Brasil ni México. Según el último informe de la CEPAL, Venezuela lidera el crecimiento económico en toda América Latina y el Caribe este 2025. El presidente Nicolás Maduro confirmó que el comercio en el país dio un salto impresionante del 34% este año, una cifra que ningún otro país vecino ha logrado alcanzar. ¿Qué opinas de este crecimiento? Bueno, ahí están cifras oficiales, señores, de la CEPAL, que salió ahora en estos días, en estos tiempos, en estas últimas 72 horas. Son de las noticias agradables que ha tenido Venezuela para cerrar con broche de oro, diríamos nosotros, el ambiente de Navidad. Miren, la verdadera historia de los contratos de PDVSA. El amigo Terán, que es una persona que vive investigando y sabe mucho de contratos, ha puesto a nivel público el proceso y el por qué Estados Unidos, a Donald Trump se le ha metido a la cabeza ahora de que le deben cuarto, que le deben dinero. Vamos a ver esta explicación que desnuda una mentira, una verdad retorcida por Donald Trump, donde dice que Venezuela le debe todo el petróleo. Adelante. Cuando tú firmaste los mejoradores petroleros, el petróleo estaba a $8. Pero cuando empezaste a sacar petróleo, estaba a 150. Y el contrato aplicaba la fórmula escalatoria. ¿Qué es lo que le dice el presidente Chávez? Como tú íbamos 60-40, bueno, pues en aquella época, tú me vas a pagar a mí el 40 del nuevo precio, papito, y no el 40 del precio viejo. Me estabas pagando $1 por barril y lo estabas vendiendo a 150. Mi papá. O sea, se requería una revisión. Chevron aceptó la revisión, Shell aceptó la revisión, BP la aceptó, Total aceptó, ConocoPhillips, Texaco y Exxon no la aceptaron. Y lo votaron de aquí, hermano. Bueno, entonces el presidente Trump dice que Venezuela le ha robado, tomando como base todo eso que explica Terán. Pero el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que termina un buen año, a pesar de la gran propaganda a nivel mundial, de venderlo como un fracasado, como una persona que no tiene pueblo, como un hombre que no trabaja. Sin embargo, con esto que dice la CEPAL, Nicolás Maduro resalta la recuperación milagrosa de Venezuela. Vamos a ver. Porque las colas que hay en la ciudad, y me dicen que en todo el país, son impresionantes, la actividad económica, la gente comprando regalos, visitando familiares. La Hollada no se puede pasar, ni el centro de Caracas, pues.
Es impresionante porque ya los migrantes regresaron. Mientras más recuperación económica y verdadera, estable, no dependiente del ingreso petrolero, sino de la actividad económica, hay factores de empleo, emprendimiento, pero lo que decía, Venezuela es un país receptor de migrantes. Porque... Bueno, ahí estaba Nicolás Maduro dando noticias importantes sobre la recuperación de Venezuela. Miren, una de las noticias importantes de este fin de año, diríamos nosotros, fue el papel que jugó Venezuela con su representante Samuel Moncada en la reunión más famosa, la reunión famosa del año, diríamos nosotros, que fue en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, pues Venezuela expuso su punto de vista sobre esta persecución que tiene Estados Unidos contra la economía de Venezuela. Adelante. Fin de la cita. Señor presidente, las máscaras hoy se cayeron. Todas las excusas infotóxicas para envenenar a la opinión pública se enfrentan a la crudeza de los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, cuando anuncian que el objetivo real no es la droga, no es la seguridad, no es la libertad, es el petróleo, son las minas, es la tierra. El 16 de diciembre el presidente de Estados Unidos expresó que, cito, Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron, todo lo cual debe ser devuelto inmediatamente. Fin de la cita. El 17 de diciembre, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, informó que toda la industria petrolera venezolana pertenece a Estados Unidos y exigió su devolución. El 20 de diciembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el bloqueo contra Venezuela se mantendrá en plena vigencia hasta que nuestro país devuelva a los Estados Unidos los activos supuestamente robados. Todo esto significa que el gobierno estadounidense reclama como suyo la mayor reserva de petróleo del mundo, lo que sería uno de los mayores actos de expoliación en la historia de la humanidad. Esta absurda afirmación confirma que no hay límite alguno en la adicción del gobierno de los Estados Unidos por el petróleo, y que todas las excusas esgrimidas en relación con nuestro país han sido parte de una cortina de humo. Es un plan de conquista y colonización que no tiene cabida en el siglo XXI, un plan de extorsión que nos exige entregar a nuestro patrimonio y nuestro país a cambio de que las tropas estadounidenses no disparen contra nuestro pueblo. La afirmación descabellada, según la cual el petróleo venezolano pertenecería a los Estados Unidos bajo el argumento de una supuesta deuda histórica, no tiene sustento jurídico, político o histórico. Es simplemente inexistente. Ninguna creencia, y aún más una imaginaria, como en este caso, otorga a un Estado el derecho de recurrir al uso de la fuerza, ni mucho menos de apropiarse de manera unilateral de los recursos naturales de otro Estado. Aceptar tal lógica equivaldría a admitir que debido a la gigantesca deuda que los propios Estados Unidos mantienen con países como China, Japón o Reino Unido, pudiera justificar legalmente el ataque, bloqueo o total confiscación de activos y recursos estadounidenses, lo cual resulta evidentemente absurdo y contrario a cualquier orden jurídico. Conviene además recordar que en la relación energética entre Venezuela y Estados Unidos, ha sido Venezuela el país históricamente desfavorecido debido a esquemas comerciales y condiciones económicas injustas que beneficiaron durante décadas a la parte estadounidense. Venezuela
se mantiene firme en la defensa de relaciones de cooperación energéticas basadas en la igualdad y beneficio mutuo, promovidas sobre la base de la igualdad soberana y el respeto para... Bueno, ahí estaba, señores, el discurso. Y dejamos un buen pedazo de ese discurso por la importancia que tiene. Fue un discurso demoledor en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el máximo organismo a nivel internacional para discutir y buscar soluciones, del representante venezolano, que ha tenido una reacción extraordinaria a nivel de América Latina y de todos los países del mundo, condenando esta agresión de Estados Unidos, de esta piratería, como le llaman, de este asedio, y además de esta propuesta del presidente de Estados Unidos de imponer una cuarentena en las áreas del Caribe sobre la entrada y salida de buques petroleros de Venezuela. Padrino López ha reaccionado a este bloqueo y precisamente da una importante declaración a los medios de comunicación. Así que vamos a escuchar a Padrino López. Día de ayer, lamentablemente, escuchamos unas delirantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Delirantes. Cuando señaló e indicó que se establecía un supuesto bloqueo naval en las aguas del Caribe con un despliegue, como él mismo lo ha dicho, sin precedentes de su armada, de la Armada de los Estados Unidos, en espacios del Caribe. Un espacio que está dado para la cooperación, para el libre comercio, para la libre navegación. No es un espacio cerrado a los intereses de los Estados Unidos. No lo es. Y ha anunciado una cosa completamente incoherente. Completamente incoherente. Ha dicho el señor Trump que nosotros somos los ladrones, que nosotros nos hemos robado el petróleo que subyace aquí en nuestra tierra, pero que ellos dicen que les pertenece. Eso es una cosa completamente inconsistente, incoherente. Día de ayer. Bueno. Reacción de Padrino López, señores. Miren, dice el presidente Nicolás Maduro, Venezuela antes importaba el 80%. Eso tiene que ver con los alimentos. Y ahora se produce el 90% de sus alimentos. Esto es una pista de por qué Venezuela ha crecido más que todos los países de América Latina. La producción venezolana, independencia alimentaria, eso dice el presidente Nicolás Maduro. Y a propósito del día de Navidad, Maduro abrió las puertas del Palacio de Miraflores y centenares de personas fueron a compartir, de invitados del pueblo, de diferentes sectores, a compartir el día de Navidad allá en Miraflores. Bueno, pues Cilia Flores, precisamente, que es, como dice Maduro, la primera combatiente de la República, estuvo festejando y dio algunas palabras. Adelante. Desde todo nuestro hermoso territorio hasta la hermosa costa de nuestro Caribe, la patria vive en la voz del hombre y la mujer humilde. Esos que trabajan y forjan su destino con una fe inquebrantable. Y la Navidad, con su brillo y con su luz, llega a nuestros corazones con la alegría de estos niños y estas niñas. Hoy, celebrando con este pueblo, aquí en esta calle, con cada familia,
Le damos al mundo un mensaje de amor y de fraternidad. En la vida siempre va a triunfar el bien siempre se impondrá. Venezuela, en unión, se prepara para recibir al niño Jesús. Entre cantos y oraciones, desde la tierra, la tierra de lo posible. Desde todo... Bueno, ahí estaba Cilia Flores, directo desde el Palacio de Miraflores. Y a propósito, ¿cuál fue el mensaje de Nicolás Maduro? Vamos a ver, el mensaje de Maduro con motivo de las Navidades. Adelante. ¡Feliz Navidad a toda Venezuela! Que florezcan los regalos, los abrazos, que suene la música y que sirvan las hallacas. ¡Felicidades! No pude por lo que tuve tocar las nubes, extraño como hace años de fin de año, y siento que el pensamiento como lamento, es la soledad que me hace llorar. Bueno, el bailecito que incomoda a Donald Trump. Cada vez que a Trump le llevan un video de Maduro bailando, Trump dice, pero venga acá, ¿y qué es lo de este hombre? Con todas estas cosas que se están haciendo, ¿verdad? Todos estos pelliquitos que se le dan. Y el hombre sigue su vida normal, con unos bailecitos que se incomoda, porque hay un swing ahí que imita inclusive a Donald Trump cuando bailaba en la campaña electoral. Entonces Trump ha interpretado que los bailes de Maduro es para incomodarlo a él. Y cada vez que le dicen, bueno, presidente, ahí estaba Maduro bailando, ¿y qué es lo que vamos a hacer con ese hombre? Dice Donald Trump ahí en la Casa Blanca. Miren, hay problemas en Honduras, señores, porque parece que va en camino y se ha cristalizado ya lo que se llama un golpe electoral. Ganó un señor que supuestamente le dicen el papi, no sé con qué nombre que tiene. Dicen que fue impulsado por Donald Trump con llamadas telefónicas días previos a las elecciones, amenazando a Honduras de que no iban a llegar las remesas. Bueno, y un consejo electoral de 3 ha proclamado ganador a este señor, al ultraderechista amigo de Estados Unidos. Pero tenemos reacción sobre este hecho en Honduras, que parece que eso será apelado por los partidos, ¿verdad?, de la oposición, y también impide ahora mismo que se celebre la tal situación de la candidatura del supuesto ganador. Pero lo raro del caso es que varios países de América Latina, sin esperar la impugnación, ya están reconociendo al señor Papi como presidente de Honduras. Parece que era un plan. Parece que eso estaba bien planificado, que los mismos países que están adiestrados, la cuadrilla, el combo, Argentina, Ecuador, República Dominicana, esos son los países que encabezan la lista de reconocimiento de un gobierno que todavía está entredicho. Vamos a ver la reacción. Adelante. Repito, no acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano. Esto no me afecta a mí. Yo tengo mi vida realizada con mi esposa y mis hijos. Esto le afecta a la gente pobre. Yo quería sacar a la gente pobre, quería desarrollar el país, darles oportunidades de trabajo. Por 4ª vez consecutiva me han negado esa oportunidad. No es un capricho, no es una reacción emocional. No se debió declarar un resultado sin contar todos los votos. Y eso le va a pesar toda la vida. Bueno, se calienta Honduras, señores. Parece que cada vez que un
un gobierno, porque este no es izquierdista, él es democrático, pero no es derechista. La izquierdista era la candidata que representaba Rixi, pero este señor tenía cierta inclinación democrática, no tan derechista como el que dieron ganador. Lo que vemos es que América Latina tiene un problema. Va a ser difícil hacer limpiamente unas elecciones, porque va a pasar lo mismo, está pasando en todos los países. Se atrincheran un grupo de presidentes y dicen, bueno, lo que diga Estados Unidos es lo que va, no importa lo que sea. Esto naturalmente frena un poco el desarrollo y el desenvolvimiento democrático de un país cuando nadie está conforme, porque ahí en Honduras hay problemas. Y eso lo veremos. Miren, la diputada, muy dura ella, Tania Díaz, le hace una crítica contundente a Corina Machado, que no ha brillado mucho en estos días, porque se le apagó la luz al premio. Y la oposición venezolana está muy débil a lo interno de Venezuela, porque todas estas medidas que ha implementado el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela, lo que han hecho es que la popularidad del gobierno y del presidente haya crecido. Vamos a ver lo que dice Tania Díaz en una crítica directa a Corina Machado. Adelante. Hoy estamos viendo como esa voz y otras voces de la oposición desde el exterior, pueblo que me escucha, porque todos tienen tarifa. Esa señora se fue cobardemente, abandonó aquí a sus seguidores, pero se fue a buscar $1 millón que le da el premio Nobel. Y todos los que en este momento, algunos que se sentaron en este parlamento, están hablando y criminalizando al pueblo venezolano, están propiciando el bombardeo contra las casas de nuestros hijos. No solamente son vendepatrias, son sucios, son inmorales, no deben tener la nacionalidad venezolana, porque ponen al pueblo venezolano en la mira de la agenda de guerra que no es de Venezuela, la agenda de guerra que es de quien tiene una crisis, que es de quien quiere venir a robar y que es de quien está desesperado. Nosotros no estamos desesperados, nosotras no estamos desesperadas, nosotros estamos haciendo lo que debe hacer porque somos hijos e hijas de Bolívar y nos tocó este tiempo, camarada, nos tocó este momento y tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos de que Caracas hoy por hoy es nuevamente la cuna de la libertad de América. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Bueno, tremendo discurso, señores. El de Tania Díaz, una posición bien clara. Miren, pues, Daisy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela en estos días, ha resaltado la paz que vive Caracas. Adelante. No hay asedio, no hay agresión, no hay amenaza, no hay extorsión imperial posible que detenga la felicidad del pueblo venezolano. Mira, no hay nada que pueda detener el empeño del presidente Nicolás Maduro, el amor por los niños y las niñas de Venezuela, el amor infinito que él tiene por nuestro pueblo. Todo el pueblo venezolano está activado en Navidad con un solo mensaje, que es el mensaje de la paz, del encuentro familiar. Así que con las bendiciones de nuestro Padre Jesús, nosotros estamos desplegados también con el pueblo en toda Venezuela, bueno, encontrándonos con la alegría de lo que significan estos niños y estas niñas recibiendo sus juguetes, lo que significa el pueblo venezolano haciendo sus hallacas, compartiendo con su familia, compartiendo con los amigos, compartiendo con los vecinos. Ese es el espíritu que embarga hoy a Venezuela. Frente a quienes han querido perturbar las Navidades, la respuesta del pueblo venezolano ha sido de alegría, ha sido de felicidad, pero siempre alerta. El pueblo venezolano es muy sabio.
El pueblo venezolano está listo, preparado para la defensa de nuestro país. Estamos alerta, pero principalmente estamos con el espíritu navideño que nos embarga, bueno, en toda nuestra piel, en toda nuestra alma, con la felicidad que nos dan estas épocas decembrinas para el encuentro entre los venezolanos y las venezolanas. Ahí estaba el mensaje de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Daisy Rodríguez. Bueno, uno podría decir, resumir en estas horas previo al Año Nuevo, de que parece que Estados Unidos ha desistido de la incursión militar. Le han vendido a Donald Trump que una cuarentena en el Caribe, impidiendo que barcos venezolanos, buques de otros países entran o salgan de Venezuela, podría arrodillar al gobierno de Venezuela. Ellos la van a aplicar, porque la posición de los países como China, Rusia, ahí mismo en el Consejo de Seguridad de la ONU, y las manifestaciones que ha tenido a nivel internacional, la repercusión de estas medidas que está tomando Estados Unidos, han calculado de que la incursión sería un costo demasiado grande en esta época. Y optaron, no sé de quién fue la idea, de que un bloqueo naval podría rendir al pueblo de Venezuela. Lo único que uno puede decir que, bueno, que se preparen los venezolanos, que hagan lo que tienen que hacer dentro de su entorno, vivir con ese asedio que va a seguir, aunque hay muchos incidentes que pueden pasar en el camino. Puede ser que ese bloqueo se caiga, se puede llegar a negociaciones, pero hay muchos problemas con este bloqueo naval, porque el aéreo no ha funcionado como Estados Unidos pensaba, pero insisten algunas líneas aéreas de no volar hacia Venezuela. Lo que quiero decir es que vendrán días duros. Yo pienso que ya la gente aprendió cómo resistir, y ojalá que esa solución sea rápido con la presión internacional, tanto de la ONU, tanto de Rusia, de China, y que esta situación de estos secuestros de barcos, que puede extenderse hasta el Medio Oriente, no desencadene a una guerra de varios países, por no decir una guerra mundial. Bueno, pues nada, vamos a estar pendientes. Señores, este es el debate caliente con Enrique Fernández. Quiero algunos mensajes, quiero comentarios acerca de lo tratado y cómo ve el venezolano el futuro del año que se aproxima, que es el 2026. Debate caliente con Enrique Fernández, directo desde la República Dominicana.